Muy buenas tardes, les habla Armando Cartes, director del Archivo Histórico de Concepción y profesor de la Universidad de Concepción, y les quiero dar la bienvenida en nombre de la Biblioteca Municipal y del Archivo a esta actividad que es muy interesante y consiste en la conferencia sobre las primeras mujeres abogadas y profesoras de Derecho de la Universidad, a cargo de Samuel Pérez y de Sandra Rosas, dos destacados investigadores, abogados, que son además autores de la historia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, así que por tanto tienen experiencia en el tema y nos van a contar lo que han investigado. Y para presentarlos, tenemos el honor de contar con la presencia de Sergio Carrasco Delgado, ex decano en 4 ocasiones de la facultad, quien va a referirse brevemente a esta actividad y a sus presentadores. Así que disfruten la conferencia y que tengan muy buenas tardes. Es muy grato presentar una nueva obra de Sandra Rosas y Samuel Pérez, jóvenes abogados, autores también del libro sobre la historia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, 1865-2015, obra clásica para conocer acerca de la formación jurídica en gran parte de Chile. En todos sus trabajos, ellos, nuestros autores, han evidenciado una común vocación, asumiendo siempre con preparación y seriedad y demostrando sus méritos en la investigación de temas que son muy influyentes en la cultura regional y nacional, méritos que están siendo crecientemente reconocidos. Hoy han elegido el convocante tema de la participación de las mujeres en la profesión jurídica. Y han comenzado, por cierto, con las precursoras, Matilde Trollope, ¿no es cierto?, la primera mujer abogada en Chile, y a quien no se le permitió tener un cargo, me parece que de notario, porque se sostuvo que eso era para los chilenos y no para las chilenas, que eran otras personas, para que vea que una cosa es que se recibieran y otra que tuvieran que superar tanta discriminación. Y también Matilde Brandau, que los proseguía. Pero lo central del trabajo tiene que ver primero con el curso fiscal de leyes del Liceo de Hombres de Concepción, que así se llamaba. Y ahí se estudian, Adriana Freud y Clarisa Retamal Castro. Interesante abogada, porque cuando aún resonaban las palabras en 1920 del entonces candidato a la presidencia de la República, que fue el presidente Arturo Alessandri, llamaba él a mejorar la condición jurídica de la mujer. Pues bien, solo en 1924, casi de inmediato, la tesis de esta abogada Clarisa versó sobre el tema de la condición jurídica de la mujer en la legislación chilena. Y realmente debería ser llamada la desmedrada situación jurídica de la mujer, como lo había explicado don Arturo Alessandri. Bueno, la obra también se preocupa de mostrar, a partir del creciente número de abogados y creciente y constante número de abogadas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales a partir de más o menos la década del año 1930. Para ello han elegido a 4 distinguidas profesionales. Bueno, como no corresponde a quien presenta hacer un detalle, una exposición minuciosa al respecto, yo mostraré solo 2 situaciones y muy brevemente. Mencionemos a la primera de las mujeres de esta generación, ya en la facultad, que todavía funcionaba como establecimiento materialmente en el antiguo liceo. Teresa Vivaldi Queirolo,
que durante su extensa y provechosa vida, ella llegó a cumplir 99 años de edad, y ella también prestigió a la Orden de los Abogados y fue parte precursora de una familia jurídica de destacada trayectoria hasta ahora. Ahora, en su otro extremo cronológico, al final de lo que han tratado, se muestra a nuestra querida compañera y amiga Elizabeth Emil Soto, una académica que desde el derecho económico, pero por sobre todo desde su integridad moral y espíritu de servicio, honró con su vigorosa ejecutoridad a la profesión jurídica. Es que Elizabeth estuvo siempre en realidad en la línea combatiente de la rectitud y asumiendo permanentemente y sin vacilaciones todo aquello que favoreciera al bien general. Esto es muy, en síntesis, un trabajo interesantísimo que han hecho los autores. Los felicitamos entonces, pero le hacemos llegar también una sugerencia, que seguramente ellos en su esfuerzo e interés van a asumir. Complementar esta obra, la que hoy se presenta, asumiendo el estudio de las primeras mujeres que desempeñaron cargos judiciales, integrantes del Poder Judicial. Quizás a partir de alguien que todos alcanzamos a conocer, Anita Espinosa Darosh, la primera mujer en tener el cargo, hasta entonces eso no había ocurrido, de presidenta de la Corte de Apelaciones de Concepción. Gracias entonces a Samuel y a Sandra por caminar con firmeza en la senda de nuestra cultura jurídica regional. Gracias. Gracias, don Sergio. Buenas tardes a todos los que están en este momento participando en esta charla que nosotros hemos querido abordar. Gracias también a la convocatoria de la Biblioteca Municipal de Concepción. Don Sergio, muchas gracias por sus palabras. Bien, como recogiendo lo que usted señalaba, nuestro trabajo ya comenzó hace bastante tiempo y hemos seguido abordando, además del libro sobre la historia de la facultad, diversos temas más puntuales que surgen a raíz de esta misma investigación. Y precisamente es por eso que hoy nos encontramos tomando uno de ellos que dice relación con las primeras abogadas y profesoras de Derecho de Concepción. Esto no significa solamente que sean personas originarias de dicha zona, sino que estudiaron más bien en esta ciudad, porque es en ese lugar donde existían los establecimientos educacionales que permitieron su formación. Me toca a mí, en este caso en particular, comenzar esta exposición con los primeros tiempos donde las mujeres, desafiando muchas veces el, el ordenamiento jurídico, cultural y social que les estableció un lugar bastante acotado dentro de la familia y de la sociedad, deciden entonces salir de este espacio público que era por mandato social el cual debían estar, que era un espacio más bien privado, deciden salir hacia el espacio público que involucraba claramente que ellas abandonen este contexto de familia y decidan estudiar. Por la misma razón, entonces, contextualizando brevemente, social y culturalmente, a fines del siglo XIX, como ya indiqué, en nuestro país se establecía que en general la mujer tenía que permanecer en su domicilio, ser una mujer madre de familia, criar a sus hijos y estar más que nada en este espacio
bastante reducido. Es en ese contexto cuando a fines del siglo XIX, específicamente en 1877, bajo el mandato del presidente Aníbal Pinto, se dicta un decreto supremo por el Ministerio de Educación, que en ese momento estaba encabezado por Miguel Luis Amunátegui. Es conocido como el decreto Amunátegui, y específicamente ese decreto permitió que las mujeres fueran admitidas entonces a rendir exámenes para obtener títulos profesionales de la misma manera que lo hacían los hombres. Es primera vez que en nuestro país se legislaba o se dictaba, en este caso, un decreto supremo que luego fue parte de la Ley de Instrucción Secundaria y Superior del año 1879, y que incluye, lógicamente, este decreto supremo del año 1877. Por lo tanto, ese es nuestro punto de partida para efectos de comenzar a analizar el momento en donde ya se permite que las mujeres puedan estudiar en un ámbito posterior a la enseñanza primaria y secundaria. De tal forma entonces que debemos entender que históricamente el estudio y la enseñanza del derecho, además del ejercicio de la abogacía, fue un lugar netamente ocupado por hombres y para hombres. Por lo tanto, como decía también don Sergio Carrasco, las primeras mujeres que deciden estudiar derecho, independientes si después ejercieran o no la abogacía, debieron sortear una cantidad de vallas y obstáculos sociales y de otras índoles que no fueron menores. En cuanto a los ejemplos de las primeras mujeres, como ya lo mencionaba don Sergio al inicio, que no son de Concepción, que no estudiaron en Concepción, pero sí fueron las primeras. En este caso nos encontramos con Matilde Trupp Sepúlveda, quien nace en 1876, fallece en 1922, quien fue la primera abogada de Chile y también la primera abogada de América del Sur. Por lo tanto, ella rompe con dos hitos en ese sentido. Se titula el 6 de abril del año 1892 y el título estudia en la Universidad de Chile. Además, también fue la primera mujer que postuló a un cargo de notario y secretario judicial. Y como bien señaló don Sergio Carrasco, finalmente no fue admitida su postulación, toda vez que se interpretó de esa forma restrictiva la norma del Código Orgánico que señalaba que solamente se permitía a chilenos, no así a chilenas. Pero de todas maneras ella se postula a este concurso y también al de oficial civil de la primera circunscripción de Santiago. Tampoco finalmente logra obtener el cargo, pero eso ya de todas maneras resulta ser un hito relevante. En segundo lugar tenemos a Matilde Brandó Galindo. Ella también se titula a fines del siglo XIX. El 31 de diciembre del año 1898 obtiene su título de abogado. Recordar que hace poco tiempo se cambió y ahora el título se establece para las mujeres como abogada, pero en este caso hemos preferido referirnos al título como abogadas desde el inicio, extendiendo también en ese sentido un reconocimiento a ellas. Quien si bien no ejerció la abogacía, refiriéndome a Matilde Brandó, pero sí se desempeñó extensamente durante toda su vida en cargos en el ámbito educacional, siendo directora de liceos de niñas en varias oportunidades y teniendo una actuación bastante relevante en ese aspecto. Posteriormente tenemos otras abogadas también, como Gudelina Pacheco, que se titula en noviembre de 1910, Filomena Casarino Figueroa en mayo de 1918, Celia Pérez Matus en septiembre de 1922 y Lucía Soto Angulo en noviembre de 1922. Todas ellas estudiaron en Santiago, pero fueron las primeras que obtuvieron en definitiva el título de abogadas en Chile. Ahora, yendo al panorama que existía en Concepción, en este sentido cabe destacar que el lugar donde se impartían los cursos de derecho de forma oficial, en este caso fue en el curso fiscal de leyes, que estaba
al alero del Liceo de Concepción. Por lo tanto, este liceo se funda en el año 1823 y en el año 1865, a iniciativa de la Municipalidad de Concepción, el gobierno del presidente de la época, José Joaquín Pérez Mascayano, dicta el decreto supremo número 753 del 5 de mayo de 1865, que dispone, por tanto, la creación de un curso de leyes, denominado curso fiscal de leyes, por el aporte de los recursos fiscales para su funcionamiento, donde comienzan de tal manera a impartirse las primeras clases en junio del año 1865. De acuerdo a los archivos que nosotros pudimos analizar de este curso de leyes, no hay registro de ninguna mujer que hubiese estudiado derecho durante el siglo XIX. Es recién en el siglo XX, a inicios del siglo XX, donde se matricula las primeras mujeres. Es por lo tanto que recién en los albores del siglo pasado se advierte o comienza a advertirse la presencia femenina como alumnas, estudiantes de derecho. De tal forma entonces, y recogiendo también la misma documentación que existe en el archivo del curso fiscal de leyes, es que ya en el año entre 1922 y 1923, en primer año encontramos a 2 mujeres estudiantes de un total de 29 alumnos, en segundo año no había mujeres, en tercer año tampoco había mujeres, en cuarto año había una sola mujer de un total de 17 alumnos, y en quinto año no había mujeres. Por lo tanto, si bien ya estudiaban derecho, también la presencia era bastante menor con las dificultades que podían afrontar durante el desarrollo de sus estudios. Por lo tanto, para hacer un ejemplo, de un total de 84 alumnos entre 1922 y la promoción de 1923, solamente 3 resultaron ser en definitiva mujeres. De esta manera, entonces, rescatando y relevando la presencia de mujeres en los estudios de derecho, cabe destacar en primer término a Adriana Froden Lorentzen, quien nació en 1900 y falleció en 1984. Ella estudió Derecho en Concepción en forma privada, cuestión que también se permitía en la época, rindiendo los respectivos exámenes ante comisiones formadas por docentes del curso fiscal de leyes. Como ella no fue alumna regular del curso de leyes, no aparece, por tanto, en las listas oficiales de bachilleres en leyes y ciencias políticas del curso, pero se sabe que luego de presentar en 1923 su memoria titulada Sistemas de Identificación, obtuvo finalmente su título de abogada el 7 de julio de 1923. En segundo lugar, tenemos a Clarisa Retamal Castro, quien nace en 1899 en Los Ángeles y fallece posteriormente en 1979. Ella, en definitiva, es la primera mujer que se tituló de abogada tras haber realizado todos sus estudios de Derecho en el curso fiscal de leyes. Luego de rendir su respectivo examen en Concepción, obtuvo el grado de bachiller en Leyes y Ciencias Políticas el 4 de octubre del año 1922. Como ya se adelantó por don Sergio Carrasco, su memoria de licenciada, escrita en 1924, se denominó La condición jurídica de la mujer en la legislación chilena. Y en ese contexto ella alude a que existía una especie de esclavitud legal de la mujer, toda vez que se realizó un minucioso estudio tanto de los códigos chilenos en la materia con incluso derecho comparado. Por lo tanto, ella levanta la voz en esa época, incluso al presidente de la República de la época, señalando que la condición jurídica de la mujer estaba absolutamente desmejorada, siendo en este sentido una pionera en orden a entender que lógicamente se encontraba en una desventaja frente a la capacidad jurídica que tenía el hombre en ese momento. En definitiva, ella jura como abogada el 31 de octubre del año 1924. La tercera abogada del curso fiscal de leyes fue Filomena Córdoba Sangüesa.
Nacida en 1898, fallece en 1976, también originaria de la ciudad de Los Ángeles. Ella además era profesora de los servicios del Estado. Estudió privadamente humanidades primero y rindió sus exámenes en el Liceo de Hombres de su ciudad natal, recibiendo el título además de bachiller en humanidades el 3 de abril de 1923. Estudió sus primeros años de leyes en Santiago y luego se traslada al curso fiscal de leyes de Concepción, obteniendo el bachillerato en leyes y ciencias políticas el 29 de diciembre de 1926. Su memoria fue escrita en el año 1930 y se denominó de la mora del deudor, que estamos viendo en este momento. En ese sentido, entonces, y de acuerdo a sus propias palabras, ella señalaba las nuevas orientaciones que se le imprimieron a los servicios educacionales en 1929 le quitaron el tiempo y tranquilidad necesario para someterse a la prueba final. El 29 de agosto de 1930 rindió el examen para optar al grado de licenciado en Leyes y en Ciencias Jurídicas y Sociales y jura como abogada el 17 de septiembre del año 1930. Por último, en cuanto a las abogadas del curso fiscal de leyes, me corresponde destacar a Julia Cohen, nacida en 1902, fallecida en 1984. Figura ella también en los registros de los exámenes de alumnos regulares del curso fiscal de leyes. No obstante, obtuvo el grado de bachiller en Santiago en 1923. Presentó su memoria en 1926, titulada Tribunales para Niños, y finalmente se titula como abogada el 10 de diciembre del año 1929. Entre los registros que nosotros pudimos revisar del curso fiscal de leyes también figuran muchas otras mujeres en las listas de alumnas. Sin embargo, eran muy pocas las que lograban obtener el título de abogada. Cabe mencionar solamente como ejemplo de algunas de las mujeres que pasaron por los cursos y por las aulas del curso fiscal de leyes, por ejemplo, a Elisa Rivera Figueroa, María de la Fuente González, Javiera Padilla Zapata, Margarita Zanelli, Justicia Olate Uribe, entre otras. Todas ellas no lograron finalmente obtener este título, pero hicieron al menos, saltaron y dieron este gran paso de poder decidir e intentar estudiar una profesión, cuestión que, como ya es sabido por todos, era bastante más complejo de lo que hoy ya resulta ser estudiar para una mujer. Así es que eso es más o menos lo que yo quería expresarles y relevar en este caso la importancia en nuestra historia de estas mujeres que hasta el momento, sobre todo las primeras, estuvieron bastante olvidadas. Nos ha correspondido en este caso rescatar sus nombres, relevarlas y ponerlos ahora a la par de todos aquellos que también pasaron por las aulas del curso fiscal de leyes. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me ha correspondido la época más contemporánea de esta historia que estamos relatando. Esta historia, como decía don Sergio, Ahí se está alejando. sí, cosa que pasa. Sí, por eso es bueno grabarlo, ¿viste? Ya, me muteo. Ya. Que se aleje nomás, que se aleje. No, pero tú lo manejas después. Qué risa. Ahora sí. Esta investigación que nosotros efectuamos ya hace algunos años, como decía Sandra, arrojó algunos antecedentes nuevos, algunas nuevas líneas de investigación. Ahora, con la pandemia, claramente la posibilidad de concurrir a archivos o efectuar entrevistas es prácticamente cero. Pero respondiendo a la invitación que hizo el director de la Biblioteca Municipal, Boris Márquez, hemos decidido, en la medida de lo posible, actualizar algunos antecedentes y
y proceder a esta charla, digamos, que para todos los efectos tiene por objetivo relevar una parte, que, como decía Sandra, un tanto olvidada de la historia jurídica regional. Bueno, y tomando la posta de lo que había señalado Sandra, cabe señalar que luego de más de 60 años de historia, el curso de leyes del Liceo de Concepción desapareció a fines de 1928, puesto que el gobierno de la época eliminó el presupuesto que permitiría su funcionamiento, lo cual no significó el fin de los estudios superiores en la zona, puesto que ya en 1919 había sido fundada la Universidad de Concepción, en cuyas aulas desde un comienzo pudieron estudiar las mujeres. El diario El Sur, en su edición del 19 de marzo de 1919, destacaba así el acontecimiento. Por primera vez se emprende en esta ciudad la tarea de educar en conjunto a jóvenes y señoritas. Si bien la Universidad de Concepción nació sin una facultad de Derecho, esta carencia fue suplida por el curso fiscal de leyes y, poco después de la disolución de este, por iniciativa del rector del liceo y de la universidad, don Enrique Molina Garmendia, el curso fue integrado a la universidad como la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la cual, como dijo don Sergio, funcionaría en el Liceo de Hombres hasta su traslado al actual inmueble en 1937. Las memorias anuales de esa universidad entregan una información precisa acerca de la matrícula total de la facultad en su primera década de vida, pero no mayores antecedentes acerca de las alumnas de Derecho, a excepción de la memoria de 1932, conforme a la cual la matrícula en ese año ascendió a 138 alumnos, y cito textual, clasificados por sexos, los alumnos de 1932 fueron 19 mujeres y 119 hombres. Como puede observarse, la presencia femenina en la facultad era muy reducida. De hecho, un alumno que ingresó a ella en 1934, don Alberto Rioseco Vázquez, relataba casi 70 años después: tengo muy buenos recuerdos de mis compañeros de curso y de dos compañeras, lo que era una novedad en esa época. En la década de 1930, 10 mujeres egresaron de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, y en 1931 culminarían sus estudios las primeras egresadas, Rosa Vara Salmuna y María Vergara Polonio. Sin embargo, la primera no llegó a titularse de abogada y la segunda lo conseguiría recién en 1964. De ahí entonces que las primeras egresadas de la facultad que lograron titularse como abogadas fueron Teresa Vivaldi Queirolo e Inés Enríquez Freud. Además, en la misma universidad enseñarían las que fueron las primeras profesoras de Derecho de Concepción, las abogadas Mafalda Murillo Reyes y Elizabeth Emil Soto. Teresa Vivaldi Queirolo nació en la ciudad de Taggia, Italia, el 1 de noviembre de 1903. Cursó sus estudios de Derecho en la Universidad de Concepción, siguiendo el plan de estudios de 4 años que implementara la Universidad de Chile en la década de 1930. Como ya se dijo, a falta de un local propio, la facultad funcionaba entonces en el Liceo de Hombres de Concepción, lo que no dejaba de causar problemas a las escasas alumnas de Derecho. Así, doña Teresa recordaba que las alumnas debían concurrir al baño de una vivienda cercana al liceo, puesto que en este no había baños para mujeres. También ella contaba que en una asignatura, probablemente de Derecho Penal o Medicina Legal, el profesor decía: bueno, ahora veremos cosas de sexo. Las señoritas se retiran, por favor. Signo de los tiempos. En 1937, Teresa Vivaldi presentó su memoria llamada Delitos contra el Honor, titulándose como abogada el 20 de junio de 1938. Inmediatamente comenzó a ejercer la profesión, abriendo su propio estudio jurídico, al cual más tarde se sumaría su hermana Palmira, también egresada de la Universidad de Concepción. Al poco tiempo, la señora Teresa comenzó a trabajar como abogada de la empresa de ferrocarriles del Estado, jubilando en 1972 con 30 años de servicios, habiéndose desempeñado los últimos 15 como abogada jefe de la tercera zona de ferrocarriles, que comprendía la zona de Talca a Temuco. En el ámbito académico, ella impartió clases de educación cívica en el Liceo de Niñas de Concepción, fue ayudante del Instituto de Enseñanza Práctica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y fue profesora de legislación social en la Escuela de Servicio Social de la misma casa de estudios.
En el año 1979 se trasladó a Santiago, desempeñándose por varios años como notario suplente del notario titular don Ricardo Serrano López de Heredia. La señora Teresa fue casada con don Pedro Antonio Barroso Contreras y madre de 2 hijos. Falleció en Santiago el 13 de enero de 2013, a los 99 años de edad. La segunda abogada de la facultad fue doña Inés Enríquez Froden, quien nació en Concepción el 11 de noviembre de 1903. Realizó sus primeros estudios en el Kindergarten Nacional de la profesora Esther Mora en Concepción, continuando luego en el Concepción College. Egresó de esa institución en 1930, optando por estudiar Derecho, carrera que conocía de cerca, puesto que eran abogados su padre, Marco Antonio Enríquez Enríquez, su hermano, Humberto Enríquez Froden, futuro senador y decano de la facultad, y su tía Adriana Froden Lorenzen, de quien ya se habló en la primera parte de este seminario. Como ella deseaba proseguir estudios superiores, tuvo que revalidar sus estudios a través de un, entre comillas, examen de madurez en el Liceo de Concepción, ya que los exámenes del Concepción College no contaban con reconocimiento oficial al no haber sido rendidos ante comisiones estatales. El examen ante la Comisión Estatal de Madurez tuvo lugar el 18 de diciembre de 1930, aprobando todas las asignaturas salvo álgebra, lo que lograría 3 meses después, tras lo cual rindió satisfactoriamente el examen de admisión a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. En 1938, Inés Enríquez presentó su memoria de prueba, llamada Trastornos mentales en las intoxicaciones, titulándose como abogada el 18 de octubre de 1938. Inés Enríquez ejerció su profesión en Concepción como secretaria abogada de la Intendencia entre 1940 y 1950. También se dedicó a la labor docente como profesora de la Cátedra de Economía Política en la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Concepción. Su actuación pública más destacada estuvo naturalmente en la política, militando desde 1935 en el Partido Radical. Ella fue la primera mujer en Chile en ejercer el cargo de intendenta, al ser designada intendenta de Concepción por el presidente Gabriel González Videla, ejerciendo el cargo entre 1950 y 1951. Asimismo, fue la primera mujer en llegar al Congreso, al ser electa diputada por Concepción en 1951, siempre por el radicalismo. Luego fue diputada por Valdivia por 3 periodos consecutivos, desde 1957 a 1969. En ese último año, por motivos políticos, sería lamentablemente expulsada del Partido Radical, sumándose a continuación a una nueva colectividad, la Democracia Radical, de la cual fue vicepresidenta, apoyando al candidato Jorge Alessandri Rodríguez en la elección presidencial de 1970. Luego de eso, Inés Enríquez se retiró de la vida pública, radicándose en Santiago, donde falleció el 15 de agosto de 1998. En cuanto a las primeras profesoras de Derecho de Concepción, comenzamos con doña Mafalda Murillo Reyes, quien nació en Valdivia el 19 de octubre de 1929. Ella realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Alemán y el Liceo de Niñas de Valdivia, cursando los superiores en la Universidad de Concepción. Desde estudiante mostró interés en el derecho del trabajo, desempeñándose como ayudante ad honorem de esa asignatura entre los años 1954 y 1955. En 1953 presentó su memoria de prueba, llamada La mujer en nuestra legislación del trabajo, titulándose como abogada el 21 de octubre de 1955. Una vez recibida como abogada, ingresó a la Judicatura del Trabajo, ejerciendo como secretaria titular del Juzgado del Trabajo de Coronel entre 1956 y 1957, como jueza titular del mismo tribunal entre 1957 y 1951, y secretaria del Juzgado del Trabajo de Concepción desde 1961 a 1967. Sin perjuicio de lo anterior, la señora Mafalda ejerció la profesión esencialmente a través de la docencia del derecho del trabajo y del derecho de la seguridad social en la Universidad de Concepción, siendo ayudante titular entre 1955 y 1967,
instructora ayudante entre 1967 y 1972, profesora auxiliar entre 1972 y 1976 y profesora titular desde 1976 a 1989, siendo la primera abogada en alcanzar esa calidad en Concepción. En 1968, la profesora Murillo obtuvo una beca de la Fundación Ford, que le permitió participar en un seminario de 4 meses sobre metodología de la enseñanza del derecho en la Universidad de Stanford, Estados Unidos. Asimismo, participó en otro, ese mismo año, sobre estudios de derecho colectivo y sistema de enseñanza del derecho, esta vez en la Universidad de Yale. Por otra parte, en una época en que no era frecuente que los profesores de derecho tuvieran a su haber una amplia producción dogmática jurídica, es destacable que la profesora Murillo publicara diversos artículos de su especialidad. Por ejemplo, en 1984 publicó el artículo La continuidad de afiliación en la seguridad social chilena, donde escribió: los regímenes previsionales chilenos se han caracterizado por la falta de un criterio sistemático, orgánico y uniforme en el establecimiento y evolución de sus instituciones, producto de las presiones de grupos interesados en dotarse de regímenes más favorables, situación esta que se detecta más claramente desde el año 1925 en adelante. Este lúcido diagnóstico conserva plenamente su vigencia en los tiempos actuales. Otra línea de investigación a lo largo de su producción jurídica fue la situación laboral de la mujer, interés que se remonta a su memoria de prueba y que se manifestó asimismo en su último trabajo, titulado Consideraciones en torno a la discriminación de la mujer en el trabajo, publicado en 1988, en el cual concluyó: la protección de la mujer debe restringirse a la maternidad y al perfeccionamiento de sus normas, dejando de lado todo tipo de restricciones que, bajo la etiqueta de, entre comillas, normas de protección, entraban el arribo a la tan ansiada meta de la igualdad jurídica y de hecho. La profesora Murillo estuvo casada con el abogado Alberto Puga Seguel, también académico y vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, con quien tuvo 5 hijos. Actualmente, ella vive en Santiago. Finalmente, la segunda abogada que fue profesora de Derecho en Concepción fue doña Elizabeth Emil Soto, quien nació en el año 1942, cursando sus estudios de Derecho a contar de 1960 en la ya citada Universidad de Concepción. En el año 67 presentó su memoria de prueba, llamada Los principios formativos del procedimiento civil, especialmente referidos a la legislación procesal civil chilena, recibiéndose enseguida como abogada. Desde su época de estudiante, al igual que la profesora Murillo, doña Elizabeth se interesó en la docencia, enseñando ya en 1966 en la Facultad de Economía de la Universidad de Concepción y a partir de 1967 en la Facultad de Derecho, estando ella adscrita al Departamento de Derecho Económico, el cual doña Elizabeth dirigió en varias oportunidades. Desde 1997 fue también profesora de Derecho Tributario de la Universidad del Desarrollo, sede Concepción, así como en el Magíster de Derecho de la Empresa en esa casa de estudios. La disciplina escogida por la profesora Emilford fue el Derecho Tributario, escribiendo diversos artículos y publicando 3 obras sobre la materia. El primero, Curso de Derecho Tributario, publicado en 1981. Temas tributarios, publicado en 1999, e Impuesto al Valor Agregado, el Crédito Fiscal y otros estudios, también publicado en el año 99. Ella también fue pionera al cursar estudios de posgrado. Así, participó en el primer ciclo de Derecho Comparado dictado en Concepción en 1966 por la Facultad Internacional para la Enseñanza del Derecho Comparado de Estrasburgo. Su deseo de perfeccionarse la llevó a proseguir estudios en Europa, graduándose en 1975 con el título de Máster en Promoción del Desarrollo, con mención en Gestión Financiera Pública, en la Universidad de Amberes, Bélgica. Sobre su paso por la docencia en la Universidad de Concepción, que ejerció hasta el año 2009, ella recordó en una entrevista: en realidad es un hecho histórico el que 2 damas hagan clases. Primera vez desde que se creó la escuela que esto sucede. Pero debo ser muy honesta con respecto a esta situación. Mis colegas jamás han hecho discriminación conmigo y pienso que tampoco con Mafalda, por el simple hecho de que seamos mujeres.
Todo lo contrario, recibimos más atenciones y deferencias de su parte. La profesora Emil Ford falleció en el año 2012. Como merecido reconocimiento, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción estableció el premio Profesora Elizabeth Emil Ford Soto a la mejor memoria de prueba del Departamento de Derecho Económico. Quisiera finalizar estas palabras agradeciendo a don Pedro Barroso Vivaldi y a doña Javiera Puga Murillo los valiosos antecedentes que me proporcionaron para esta exposición. Y también agradezco a don Sergio por sus amables palabras de presentación. Gracias. Bien, para concluir, y recojo las palabras de mi colega Samuel, también de don Sergio al inicio, además de agradecer su presencia, como ya se indicó, quiero mencionar que todas las mujeres que se han destacado el día de hoy fueron pioneras en el estudio del derecho, en la decisión de cursar esta carrera, en la decisión también de tomar un desafío de esta índole en un momento de nuestro país, de nuestra sociedad, en donde aún existían muchísimas barreras, más de las que claramente hoy todavía existen, para estudiar una carrera y desempeñarse posteriormente, las que así lo lograban hacer en una profesión que estaba básicamente plasmada de espacios masculinos. Irrumpir en este espacio de hombres, donde las leyes que rigen en esos momentos eran básicamente creadas por hombres y para hombres, de ninguna manera resultó ser fácil para todas estas mujeres que han sido mencionadas y tantas más que tampoco ni siquiera probablemente estén en los archivos de los cursos o de las carreras de derecho de nuestro país. Por eso hemos decidido recoger esta invitación y comenzar a relevar, a poner en valor la historia de estas mujeres, rescatando con los pocos antecedentes que se pueden encontrar respecto de ellas, que únicamente están por ahora en archivos oficiales, o bien ya entrado más el siglo XX, es posible de cierta manera, como bien lo ha explicado Samuel, encontrar testimonios de ellas, pero se hace muy difícil rescatarlos respecto de aquellas que fueron las primeras a comienzos del siglo XIX, perdón, el siglo XX. Bien, en ese sentido entonces, cabe preguntarse solamente para dejar la inquietud a aquellos que pudieran estar interesados en el tema, es solamente preguntarse qué habrá motivado a estas mujeres a tomar esta decisión de salir de su espacio privado asignado por la sociedad y decidir estudiar derecho. Em, ¿Cuáles habrán sido las discriminaciones que pudieron haber pasado? Ya se mencionaron algunas bastante anecdóticas que podría ser, pero de ese tipo de situaciones y quizás muchas más tuvieron que afrontar. Solamente dejar esas inquietudes dentro de tal vez muchas otras que pueden ir surgiendo con el devenir de las investigaciones o de lo que uno va pudiendo estudiar respecto del tema. Esto es solo un inicio en esta materia. Como bien señaló don Sergio, también existe la posibilidad de continuar otro tipo de investigaciones con las primeras mujeres en el ámbito del Poder Judicial, que también resulta ser un tema bastante interesante. Así es que ese es lo que hemos querido expresar, es lo que hemos querido contarles respecto de lo que se ha podido estudiar en estos años, analizar, que claramente resulta más difícil con la pandemia, pero de todas maneras hemos querido aportar al que quisiera todo lo que nosotros hemos logrado recabar en este tiempo de investigación. Muchas gracias.